Bueno, continuamos. ¿Dudas en esa parte? Recuerden que donde tienen que trabajar así más fuerte es en la parte de desarrollo de la plantilla de planeamiento, porque en esta parte ustedes tienen que detallar en qué consiste cada actividad, cómo se acomoda el grupo, qué materiales utilizarán y cómo se van a desarrollar las actividades paso a paso. ¿Dudas hasta ahí? Bueno, voy a continuar y cualquier cosa me van a preguntar. Vean, aprovechen hoy porque es la última tutoría, el espacio es de ustedes y es el proyecto final. El proyecto final es el fuerte del curso y tiene un valor de un 40%. Y lastimosamente muchos realizan muy buenas tareas, pero si no presentan adecuadamente el proyecto final, pueden perder el curso. Ok, ¿cuántas fotos vamos a presentar en el trabajo? 9 fotos en total. Del inicio son 2 fotografías. Si quiere, tómelo en una foto, un pantallazo esta parte, creo que les queda más fácil. Una fotografía realizando usted la narración, una fotografía mostrando el álbum y en el desarrollo son 6 fotos. Tome una fotografía de los textos realizados por los subgrupos, total de 6 fotografías, una de cada tipo de texto. Y cierre una foto del libro finalizado de exhibición. Por eso, digamos, creo que las fotografías que les estamos pidiendo no van a tener ustedes como ningún inconveniente porque, Dios santo, ¿qué es eso? Porque no se solicita en ningún momento como que se puedan visualizar los estudiantes. Ahora sí, dice, elabore una síntesis. Una vez que ustedes ya aplicaron todo el proyecto, tienen que hacer una síntesis. Ok, dice Mariela, profe, yo las había enviado ya desarrolladas, las arreglo mejor. Em, si yo no les puse ninguna observación, pueden colocarlas así, pero sí mejor revisen porque para ver si cumplen con todo lo que se les está pidiendo ahorita en esta parte del proyecto. Si ustedes colocaron materiales, porque la mayoría me colocó los materiales, estaba bien. Y la forma en la que acomodaría el subgrupo sería como lo que, al grupo, perdón, creo que sería lo que le faltaría ahí, Mariela, pero si yo no le hice observación, la puede colocar así. Y si usted considera que las puede mejorar un poquito, no hay ningún inconveniente. Nada más que sí, porque esto cuando ustedes menos se dan cuenta, o sea, 2 puntos o 3 puntos baja un poquito de la calificación. Vean, que tenga esta parte, qué consiste, cómo la acomoda, qué materiales utilizará y cómo desarrolla. Si ustedes ven que la actividad que ustedes me colocaron a mí contiene todo esto y yo no les hice una observación con respecto a esa actividad, perfecto, la colocan así. A los que yo les hice la observación, si tienen que volver a reorganizar esas actividades. Con mucho gusto. Vamos a continuar. Entonces, acá vamos, ok, ya aplicamos, fuimos a la escuela, no olviden los anexos, es lo primero, lleven apuntado un papelito, anexos, fotos y celular en mano para que luego no, este, tengan el problema que no pudieron tomar fotos. Y cuando ya tienen todo eso listo, ahora sí, se van a la casa tranquilos y relajados y empiezan a elaborar una síntesis final del proyecto. Vean, tengan mucho cuidado porque ya varias veces me ha pasado. Esta síntesis que se les está pidiendo en esta tarea no es de cómo se sintieron ni qué les gustó a ustedes de la aplicación del proyecto. Esta síntesis se va a fundamentar en 3 preguntas que son las que están acá. ¿Por qué les hago esa aclaración? Porque muchas veces algunos estudiantes ven, elabore una síntesis final y empiezan a narrar todo lo que pasó en la escuela. Y entonces, como no cumple con los criterios que les estamos solicitando, pierde esta parte. Entonces, tengan mucho, mucho cuidado. Elabore una síntesis final del proyecto con una extensión mínima de 250 palabras y máximo 300.
utilice Arial 11, espacio sencillo o espacio y medio, porque en la primera parte de la instrucción dice espacio sencillo y acá dice espacio y medio. Pueden usar cualquiera de los dos, los que consideren mejor. Incluya lo siguiente basándose en la información de las lecturas. Vean, esta síntesis del proyecto final es fundamentada con las lecturas y vienen 3 preguntas. Yo siempre les sugiero que coloquen la pregunta, que yo sé que es una síntesis y eso conlleva un análisis, pero para que ustedes se guíen y es más fácil, coloquen la pregunta y empiezan a responder, porque así es más organizado para ustedes y no se van a perder. En esta síntesis vamos a usar parafraseo. Si alguno o alguna quiere utilizar citas, las puede hacer, pero recuerden que comentan. No es solamente poner ahí una cita textual grandísimo sin comentarle. Entonces, en esta síntesis que vamos a explicar, tampoco es que vamos a explicar en 2 renglones, ¿verdad? Explique con sus propias palabras cómo logró cambiar la metodología de enseñanza tradicional o clásica al utilizar la producción escrita. Vean, yo les voy a dar como una breve explicación, pero esta breve explicación no es la que puede aparecer en la tarea, porque es que eso es lo que me ha estado pasando. Y esta explicación es muy pequeñita. No es una explicación tan grande porque recuerden que ustedes tienen que completar entre 250 a 300 palabras. Ok. ¿En qué o cómo se logró cambiar la metodología de la enseñanza tradicional o clásica al utilizar la producción escrita? Ahorita, al aplicar la producción escrita es muy diferente a cómo se trabajaba en la escuela tradicional o clásica. Al aplicar la producción escrita se pasó de una enseñanza, que era la que nosotros aprendíamos muchos, de una enseñanza repetitiva a una enseñanza más creativa, donde el estudiante es participativo y donde las personas estudiantes ahora pueden expresar sus ideas de manera libre y desarrollarlas de manera escrita. La segunda pregunta de nuestro análisis o la síntesis dice, explique cómo integró de forma correcta la literatura en el aula a través de las actividades aplicadas. Entonces, ustedes aquí lo que tienen que hacer es como una fusión entre las lecturas y cómo ustedes también lo aplicaron en la aplicación del proyecto. ¿Ok? Ahorita, ¿cómo se integra la literatura en el aula a través de las actividades aplicadas? Por ejemplo, se utilizó la literatura como base para actividades creativas, para inventar, para crear nuevos textos, despertando el interés en las personas estudiantes por la lectura y sobre todo fomentando lo que sería la expresión escrita. 3. Explique cuál es la importancia de utilizar estrategias pedagógicas que utilicen la imaginación y la creatividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje, la lectura y escritura según las propuestas de Gianni Rodari. Recordemos que este autor, y en la tutoría sincrónica, en esa parte yo también ahí les explicaba, entonces vayan un poquito a la tutoría sincrónica y ahí pueden también extraer información. Rodari plantea que la imaginación y la creatividad permite fomentar un pensamiento crítico y libre, y él sobre todo trabaja lo que es la creatividad, y que estas estrategias creativas van a hacer que las personas estudiantes aprendan a leer, en este caso a escribir, de una manera más significativa, más divertida y más transformadora. Dice que para la síntesis sus respuestas deben ser originales, no copiadas textualmente. Por eso les decía, si alguna de ustedes quiere anotar una cita textual, no hay problema, pero la deben de comentar. Porque es una síntesis y aquí ocupamos que ustedes sean críticas también. Demuestren sus respuestas la capacidad de análisis, de reflexión y de pensamiento sistemático. Las únicas fuentes permitidas para la elaboración de esta tarea son las dadas para el desarrollo de esta unidad. Orden del trabajo. Perdón, ¿alguna tenía alguna duda o alguno con respecto a la elaboración de la síntesis? Continuamos. Orden del trabajo.
Portada completa, de acuerdo a la orientación académica. Presentación, inmediatamente la presentación del anexo 2 y 3 de visitas a la institución educativa. 3, planeamiento didáctico, que sería la plantilla del MED, con la parte administrativa completa y los momentos de una clase de español, inicio, desarrollo y cierre. Es decir, es la plantilla de planeamiento totalmente completa. Síntesis final del proyecto, que recuerden que es entre las 250 a 300 palabras. Después de la síntesis van a colocar las evidencias, que eran las 9 fotos. 2 fotografías del momento de inicio, 6 de los textos por subgrupos y una fotografía del libro creativo en exhibición en el aula. Y finalmente las referencias bibliográficas. Aquí anotamos las referencias bibliográficas de las lecturas que se encuentran en el entorno porque son las que ustedes utilizan para poder llevar a cabo el trabajo. Y vamos a presentar la tarea en formato PDF. Vean, sugerencia. Cuando ustedes tienen los anexos que llegan a la escuela, miren inmediatamente, escanéelos, guárdelos para que no se les pierda, porque si ustedes van a la escuela y los anexos, por ejemplo, alguien me dice que se le extraviaron, no puedo revisar el proyecto. Entonces, tomen los anexos, les toman fotos, los guardan como si fuera la vida de uno, hay que guardarlos en este momento para que no los olviden de colocar, porque han realizado un gran esfuerzo, muchos de los del curso, y sabemos que a todos nos ha costado, y el hecho de que ustedes vayan al centro educativo es parte de la formación de cada uno de ustedes, y ustedes ahí se van a dar cuenta lo que es la verdadera vocación cuando ustedes llegan al aula y se van a encontrar un montón de dificultades con las que ustedes no contaban y van a conocer lo que es la verdadera realidad de estar dentro de una clase. Ahora, el anexo 2 y 3 es un requisito para que ustedes puedan aprobar el curso con aplicación del proyecto. Si alguna o alguno va a la escuela, pero se le perdieron los anexos, se le extraviaron los anexos y no los presentan, igual no se le puede validar el proyecto, entonces no tendría calificación. Si alguno me dice, profe, vea, solamente voy a presentar la plantilla de planeamiento, pero la verdad que no pude ir a la escuela, tampoco se le valida. O si alguno hace solamente la síntesis, tampoco. Y por eso es que yo lo puse al principio de la tarea, porque se ocupo que quede total y completamente claro, porque es requisito en la orientación académica se encuentra explicado muy clarito que es requisito presentar el anexo 2 y 3 para que se dé la revisión de todo el trabajo y que si solamente presentaban la parte escrita no se califica. Escala de evaluación. La plantilla de planeamiento, que hayan utilizado la plantilla facilitada un punto, que anote los datos de la parte administrativa un punto. En planeamiento, en la actividad de inicio, que utiliza la actividad 2 elaborada en la tarea 1 para hacer la narración al estudiantado en el momento del inicio de forma creativa, tiene un valor de 2 puntos. Que exponga al grupo el álbum creativo de textos escritos que elaboró en la primera parte del proyecto de forma creativa, 2 puntos. Un día antes de irse ustedes para la escuela, por favor alisten ese álbum creativo para que no se les olvide. Y la totalidad de la parte de planeamiento con respecto a la actividad de inicio es de 4 puntos. La plantilla de planeamiento en la actividad de desarrollo, que describa claramente paso a paso de las actividades, que detallan qué consiste, cómo acomodará el grupo, qué materiales utilizará, cómo se desarrollarán las actividades paso a paso, tiene un valor de 8 puntos. En la explicación que detalle cómo se aprecia cada parte del proceso de producción, planificación, textualización, redacción y revisión, 6 puntos. Entonces, coloquemos aquí toda esta parte bien detallada. Por ejemplo, a los estudiantes se les realiza una lluvia de ideas, hay una planificación, los estudiantes realizan el escrito primero un borrador, se realiza la revisión de la redacción de las ideas, y hay revisión y hay redacción. En planeamiento, en la actividad de cierre, forma un solo libro creativo con los textos realizados, 2 puntos, crea un espacio físico en el aula para que todos y todas puedan acceder a esas producciones en una exhibición,
es creativo y con excelente presentación, 4 puntos para una puntuación de 6 puntos. La síntesis final tiene un gran valor, tiene un valor de 14 puntos. Explica con sus propias palabras cómo logró cambiar la metodología de enseñanza tradicional o clásica al utilizar la producción escrita en la clase que aplicó, tiene un valor de 4 puntos. Explica cómo se integró de forma correcta la literatura en el aula a través de las actividades aplicadas, 3 puntos. Explica cuál es la importancia de utilizar estrategias pedagógicas que utilicen la imaginación y la creatividad en el proceso de enseñanza y aprendizaje de lectura y escritura, según las propuestas de Gianni Rodari, 5 puntos. Entonces, extensión mínima 250, máxima 300. Y recuerden que en esta síntesis no anotamos qué fue lo que me gustó o no me gustó del proyecto, sino que vamos a hacer como un enlace entre las preguntas que están aquí, entre las lecturas y entre lo que yo apliqué. Porque vean que acá en la 2 viene muy clarito cómo integró de forma correcta la literatura en el aula a través de las actividades aplicadas. Y luego algunos aspectos que siempre vamos a revisar, como lo que sería redacción, que el trabajo presente una excelente redacción, puntuación, coherencia y claridad de ideas, y otros que permitan la comprensión del texto tienen valor de 3 puntos. Ortografía, que el trabajo presente un uso correcto de las reglas ortográficas y redacción, por cada punto se le baja un error. Puntuación máxima de 3 puntos. Seguimiento de instrucciones, presenta los aspectos solicitados con el orden establecido, portada completa, tipo de letra, interlineado, otros, un punto. Y las evidencias tienen un porcentaje bastante alto porque su puntuación es de 16 puntos. Entonces, una fotografía de su persona haciendo la narración en el momento de inicio, 2 puntos. Una fotografía de su persona presentando el álbum creativo de textos en el momento de inicio de las actividades, 2 puntos. Una fotografía de cada texto elaborado por cada grupo en el momento de desarrollo, 8 puntos. Una fotografía del espacio elaborado para la exhibición del trabajo, de los trabajos, 2 puntos. Aquí sería el álbum, más bien. Presenta el anexo 2 y 3 con los datos completos, sellados y firmados. Tiene un valor de 2 puntos y las referencias bibliográficas para una puntuación de 2 puntos. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas con respecto al proyecto? Si no hay dudas, nada más recordarles, anexo 2 y 3 de carácter obligatorio, vayan a las escuelas como desde ya, porque al final, para que ustedes no anden corriendo, que sí tengo entendido que viene un congreso del LAPSE. Luego el viernes hay algunas escuelas, bueno, las escuelas van a estar cerradas porque es feriado. Y la próxima semana, si no me equivoco, es ese congreso de AXE que yo les digo a ustedes, me parece que es el 30 y 31. Entonces, para que por lo menos llamen, acérquense a las escuelas, van a encontrarse con personas muy accesibles, otras no tan accesibles. Si les cierran la puerta en una escuela, diríjase a otras, puede ser pública, puede ser privada. Si ustedes ya conocen al director y les ha ido bien y han tenido una buena experiencia en esa escuela a la que han asistido, pueden aplicarlo ahí. Recuerden, únicamente cuarto grado y escuela unidocente, no hay ningún inconveniente, pero trabajamos de segundo a sexto grado. En los anexos que pide el número de teléfono de la escuela, si la escuela no tiene, podría ser el correo tal vez o el día que usted asiste a la institución a pedir el permiso, que le anoten el correo. Todas las instituciones del país tienen con lo que llamamos el correo MEP. Entonces, anota el correo o tal vez el teléfono del director, número de celular. Dice, la narración se realiza con el material de la tarea 1, sí, lo realizamos con ese material. Con mucho gusto. ¿Alguna otra duda?
Si no hay dudas, entonces agradecerles y cualquier duda se pueden comunicar, recuerden, a través del foro de consultas o a través del entorno de Educau. Ajá, una pregunta tenemos aquí, dice profe. Tras que el compañero o la compañera va escribiendo, entonces voy a dar como algunos aspectos. Ok, aquí está. ¿A dónde encuentro la grabación? Ok, la grabación yo ahorita la coloco siempre en Educau. Cuando termina la tutoría, yo la subo a YouTube y se las coloco en el entorno de Educau para que ustedes la puedan visualizar. Recuerden que esa tutoría queda en dos partes porque se nos corta cada 40 minutos. Ya casi se la subo. Antes de las 8 de la noche ya tienen la tutoría ubicada en el entorno de Educau. Mucho gusto, Mariela. ¿Alguna otra duda? Vea, si tienen dudas con respecto al proyecto, ustedes me escriben a mí, yo les ayudo. Nada más que de verdad, de todo corazón se los digo, vayan haciéndolo desde ya para que al final no tengan que estar corriendo. Traten de llegar a la escuela con una muy buena disposición y vendan la idea de la aplicación del proyecto de ustedes. Véndale al director y a la directora que ustedes van a llegar a aplicar sus conocimientos y que van a llegar a aportar a los estudiantes. Por eso, ese librito que ustedes van a hacer con los chicos se queda en el aula, porque es el aporte. Siempre cuando vamos a algún lugar, es importante dejar como esa huellita y dejar como una señal de agradecimiento. Y en este momento, el aporte que vamos a dejar es el libro creativo. Bueno, si no hay dudas, les quiero agradecer a todas las que se han conectado en todas las tutorías y yo sé que algunos no se pueden conectar por cuestiones laborales y familiares, pero ahí les queda la tutoría. Ha sido un placer compartir con ustedes durante este tiempo. Lo hemos finalizado. La tutoría la hice hoy para que ustedes tengan como más clarito todo y se puedan ir trabajando durante este tiempo. Recuerden que entregamos la tarea más tardar el 10 de agosto, porque yo recibo esas tareas, las califico en 8 días y subo las notas al entorno correspondiente a la plataforma para que ya ustedes sepan quiénes aprobaron el curso, esperando que la mayoría o casi todos aprobemos el curso. Usted dice que con todos, pero ¿dónde hoy el grupo está el cuarto y quinto en el mismo momento en el aula? Sí, está bien, hágalo con ellos, no hay ningún inconveniente, no se preocupe. Con mucho gusto. Entonces, que pasen una muy linda noche y un feliz fin de semana y que podamos descansar y trabajen. Recuerden, vamos a ir trabajando poco a poco, háganlo con calma para que al final ustedes se vean beneficiados. Muchísimas gracias.